Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta tarde vamos a disponer nuestro corazón para poder estudiar la palabra nuevamente e ir concluyendo hoy día la serie de la Biblia libro a libro. Padre Celestial, te rogamos por tu gracia, por tu misericordia. Pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu en esta hora para poder enfocarnos, Señor, y estudiar, Señor, tu palabra, la cual nos edifica, nos exhorta y nos anima. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude de forma especial a mí para poder ser claro y preciso. Y también, Señor, que juntos, exponiendo tu palabra y escuchando tu palabra, podamos adorar tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como ya anunciamos, es el último estudio de esta serie y lleva por título ¿Cómo estudiar la Biblia? Vamos a ir hacia los objetivos. Primero vamos a establecer la importancia del estudio de las escrituras. Segundo, considerar las dificultades que posee esta tarea. Tercero, presentar principios básicos de la hermenéutica, que consiste obviamente en principios sobre cómo estudiar las escrituras. Y, en último lugar, aprender metodologías básicas para el estudio de la palabra. Nuestra confesión de fe, en el capítulo 1, párrafo 8, nos dice lo siguiente sobre el estudio de las Escrituras. En cuanto a las Escrituras, el pueblo de Dios se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, para que morando abundantemente la palabra de Dios, en todos puedan adorarle de manera aceptable y para que, por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengan esperanza. La propia confesión nos muestra que es un mandato por parte del Señor poder escudriñar, poder buscar aquellas gemas que las escrituras poseen sobre la persona de Jesús. Porque recordemos que finalmente la persona de Cristo es quien toma el centro del estudio de las escrituras. Por lo tanto, ella debe morar abundantemente en nuestros corazones. Ahora, obviamente, esta frase de la confesión de fe está acompañada, respaldada por las escrituras. Recordemos que la confesión lo que hace es finalmente sistematizar, resume las verdades que encontramos en las escrituras. En Juan 5:39, el mismo Señor nos dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo Señor nos muestra que las escrituras son la fuente de la vida eterna, que finalmente redunda en conocerle a Él. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es la fuente de la vida eterna? Colosenses 3:16, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pablo exhorta aquí a los colosenses a que ellos abunden en la palabra del Señor en sus corazones. Como hemos venido estudiando en Juan capítulo 17, si Cristo mora en nosotros, su palabra también mora en nuestros corazones. No están disociadas la palabra, las escrituras de la persona de Jesús, sino que están íntimamente conectadas. ¿Y para qué debe morar esa palabra en nosotros? Para enseñarnos mutuamente, para exhortarnos. Si bien los pastores, los ancianos de una congregación están dedicados al ministerio de la palabra, recordemos que también cada creyente debe abundar en la palabra del Señor, para que así nos exhortemos los unos a los otros y seamos la iglesia de los unos y de los otros. De hecho, como nos muestra este pasaje, nuestra doctrina también repercute en nuestra adoración. Así que estas están muy íntimamente relacionadas. Y por último, en Romanos 15:4, Pablo también le dice a los romanos: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, las escrituras son la fuente de paciencia para la iglesia y también es la fuente de consolación de ella. A través de ella nosotros tenemos esperanza, la esperanza de que finalmente es Cristo
quien vendrá a buscar a su pueblo y que finalmente reinaremos junto con él en el fin de los tiempos. Entonces hay un problema el cual debe ser nombrado y también obviamente debe ser atacado en nuestras vidas, que es el problema de la motivación. Es un problema que tiene que ser resuelto. Entonces fallamos en nuestra tarea de estudiar la palabra, no porque la palabra sea simple de estudiar, no, de hecho no lo es, o porque sea aburrida. Hay un montón de cosas que en esta vida son aburridas, pero no lo es la palabra del Señor, sino que nos cuesta porque es un trabajo. Y obviamente esto viene de la mano con la realidad de la caída, porque la pereza, que obviamente que es lo que afecta nuestra motivación, es resultado de la caída allá en el huerto del Edén. Entonces, como vemos en las propias escrituras, el poder estudiarlas es un trabajo que debe dedicar tiempo, esfuerzo y recursos. Y esto se contrapone a la realidad de la pereza. Los resultados de la pereza, según Proverbios 6, del 6 al 8, son la necedad, es servir al ojo y es procrastinar. Eh, la revelación general, a través, ¿cierto?, de este animalito, la hormiga, nos muestra lo siguiente en el libro de Proverbios, capítulo 6, del 6 al 8. Ve, mira la hormiga, perezoso, obsérvala, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe ni oficial ni señor prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Entonces la hormiga nos da sabiduría de que nosotros no debemos servir al ojo, no debemos estar sirviendo, trabajando por el Señor para ser observados, sino porque finalmente es el Señor quien está delante de nosotros. Debemos aspirar a vivir corambeo y no debemos caer en la procrastinación, es decir, posponer nuestras responsabilidades de forma permanente, sino que debemos ser diligentes en, en nuestro trabajo de estudiar las Escrituras. Por lo tanto, debemos parecernos a este minero que aparece ahí, la segunda imagen, que trabaja de forma diligente para encontrar estas pepitas de oro que están ahí, que son una gran analogía a lo que es la palabra. La palabra tiene grandes pepitas de oro, grandes gemas preciosas para alimentar nuestra vida, piedras preciosas que obviamente nos hablan de la redención que hemos encontrado en Cristo Jesús. Entonces, Deuteronomio 6, del 4 al 9, nos muestra que Dios ordena que su palabra sea enseñada hasta penetrar el corazón. Es un pasaje muy conocido, dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es muy interesante este pasaje porque nos muestra primero una orden de amar al Señor, pero por otra parte conecta este mandato con el estudio de la palabra. Lo mismo pasa en Juan 15, donde el Señor nos dice que si le amamos, guardaremos sus mandamientos. Entonces, en el Antiguo Testamento y tanto en el Nuevo, hay una conexión entre el amor por Dios y el amor por su palabra. No son conceptos que están disociados. Un conocimiento correcto de la palabra nos va a llevar a redundar en un amor más grande y genuino por el Señor, en quien hallamos vida eterna. Y lo que nos muestra este pasaje es que vamos a usar todas las metodologías posibles para poder exhortar, en este caso, a nuestras familias, en este caso de forma particular, el jefe de hogar, el varón, enseñarle la palabra a sus hijos, a su esposa, a través de un sinfín de métodos para que podamos, en este caso, memorizarlas y llevarlas, obviamente, en nuestro corazón. Así que la palabra debe penetrar el corazón del creyente. Y es un trabajo de persistencia y diligencia, tal cual lo muestra el mismo apóstol Pablo exhortando a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido.
y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuevamente vemos un pasaje que es exhortado hacia un anciano, hacia un pastor que es, en este caso, Timoteo. Pero también es un pasaje que apunta al creyente en general, que debe también estudiar la palabra con persistencia y diligencia. De hecho, de forma implícita se nos muestra que Timoteo, el pastor Timoteo, fue enseñado por su madre y por su abuela. Se nos muestra que ellas le enseñaron las escrituras, escrituras que se refieren obviamente al Antiguo Testamento, porque no tenían la palabra en plenitud, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ellas eran capaces de manejar la escritura con destreza para mostrarle a Timoteo el Evangelio. Y esa labor, obviamente, también nosotros la debemos realizar. Entonces, Spurgeon desde el pasado nos dice lo siguiente: si pedimos que el Espíritu nos guíe y enseñe, se deduce que debemos estar dispuestos ¿a qué? A utilizar todos los medios y ayudas necesarios para entender la Escritura. El Señor nos ha dado medios, nos ha dado recursos para poder entender la palabra. Cuando Felipe le preguntó al eunuco etíope si entendía la profecía de Isaías, este le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces, Felipe subió con él al carro y le explicó la palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros, al igual que el etíope, debemos ser humildes a la hora de estudiar la palabra, y si hay algo que no sabemos, buscar los recursos necesarios y también la asistencia, la ayuda de nuestros ancianos, que son los encargados de, en este caso, llevar el ministerio de la palabra dentro de la congregación. ¿Qué necesito para estudiar las escrituras? Bueno, muy simple. Necesito una Biblia, un cuaderno y un lápiz. Serían los elementos más simples, ¿no? Los primordiales para poder estudiar. También es preciso poder buscar un lugar en nuestro hogar en donde yo pueda estudiar la palabra, lugar fijo, donde yo pueda tener los recursos a mano y también el ambiente necesario para poder estudiar, un lugar donde yo esté libre del ruido, donde yo pueda concentrarme para hacer esta tarea. También una recomendación para poder empezar a estudiar la palabra es quizás partir por un libro más breve de las Escrituras, como podría ser el libro de Santiago, Efesios, Filemón, o un libro del Antiguo Testamento también que sea breve, como Ruth, Esther, o un profeta menor. Entonces, es bueno comenzar con algún libro que sea más breve dentro de las Escrituras. No es una regla, pero sí es una buena recomendación. Y eso no quiere decir que anulemos, obviamente, nuestra labor de leer las Escrituras. Hay algo que debemos distinguir aquí, que leer la palabra es una tarea que debemos realizar todos los días. Ojalá seguir un plan anual, pero aparte de eso, también debemos destinar tiempos de calidad para poder estudiar las Escrituras con estas herramientas básicas que ya hemos nombrado. Entonces, principios que nosotros debemos considerar a la hora de estudiar la palabra. Estos principios técnicamente son principios hermenéuticos y podría ser algo muy rimbombante la palabra, quizás muy técnico, pero debemos comprender que es de vital importancia para que nosotros seamos formados como creyentes. O sea, no es una exquisitez intelectual el ejercicio que estamos haciendo hoy día, sino que se trata finalmente de el cómo nosotros comprendemos, entendemos las Escrituras. Entonces, lo que estamos haciendo es apuntar a conocer la palabra de forma más profunda y sin duda con precisión. Esdras 7:10 nos muestra de forma ilustrativa este principio. Esdras había dedicado su corazón, su ser, a estudiar la ley del Señor, a practicarla, fíjense en eso, a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Entonces él dispuso su corazón para aprender de la palabra, practicarla, es decir, aplicarla a su vida y luego enseñarla. Y ese es el principio que nosotros debemos seguir. Pablo, nuevamente, hablando a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que maneja con precisión, de nuevo, la palabra del Señor. Nuevamente está apuntando a un pastor, es verdad, a un anciano, pero también es un llamado al pueblo del Señor a que sea un pueblo preparado en la palabra, como aquellos hermanos de Berea que al exponer Pablo, ellos iban verificando si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Es decir, debemos manejar las escrituras. Y debemos tener esto en consideración porque segunda de Pedro, capítulo 3 del 14 al 16, nos muestran claramente que si interpretamos incorrectamente la palabra, es un camino errado, es un camino que nos puede llevar a la perdición. Por eso es que debemos, con mucho cuidado, con mucha precisión, con mucho temor del Señor y obviamente acudiendo a las herramientas precisas para poder estudiar la palabra y ser instruidos en ella de forma permanente. Entonces, lo primero que debemos comprender es que el contexto determina el significado del texto. Es decir, debemos apuntar a quién es el que está exponiendo ese pasaje. Debemos considerar la audiencia, obviamente a la cual se está refiriendo el autor, qué tema está tratando, dónde, cuándo, por qué. Es decir, debemos considerar también el contexto histórico que está rodeando al texto. Y eso, para eso es importante saber cómo lo leyeron el autor y su audiencia original. Ir primeramente a ellos para luego ir al nosotros. Eso es fundamental en nuestro estudio de la palabra. También hay un principio de interpretación que nos dice que los pasajes difíciles deben ser interpretados a la luz de los más claros. El mismo apóstol Pedro habla de que el apóstol Pablo escribió ideas, ¿cierto?, dentro de sus epístolas que son difíciles de comprender. Y para ello debemos recurrir a aquellos pasajes que son más claros dentro de la Escritura para poder tener luz, para poder tener comprensión de aquellos pasajes que son más difíciles. Por ejemplo, Apocalipsis 20 es necesario contrastarlo con varios pasajes de los Evangelios. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 14 al 16, también es necesario recurrir a otros pasajes de la Biblia para poder comprender en plenitud lo que nos quiere decir ahí el apóstol Pedro. Por lo tanto, este principio es necesario también manejarlo cuando nos encontremos frente a un pasaje más difícil. También es necesario que todas nuestras experiencias personales sean obviamente interpretadas a la luz de las escrituras. Nuestros sueños, nuestras experiencias personales, los acontecimientos que nos han pasado en nuestra vida deben ser analizados a través de la palabra y no hacer una doctrina de una experiencia. Y sin duda también comprender que la Biblia se interpreta a sí misma, es decir, las escrituras son su propio intérprete. Y para eso, hermanos, debemos hacer el ejercicio de leer la palabra del Señor de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Una de las cosas que mellan nuestra comprensión de la palabra es la desconexión que tenemos de las mismas. Muchas veces no comprendemos la palabra porque no somos responsables en nuestra lectura diaria. Y cuando nosotros le damos la tarea a un alumno en el colegio de leer un libro, jamás ellos parten por la mitad, jamás parten por el final, sino que parten del principio. Y mucha de nuestra incomprensión de la palabra tiene que ver con eso, con nuestro desconocimiento de la historia de la redención. Y para eso es necesario que nosotros nos pongamos como tarea, como responsabilidad, leer la palabra, ojalá completa una vez al año. Todo esto apunta hacia un propósito final que es desarrollar la teología bíblica en nuestras vidas. Es decir, que no consideremos a cada libro de la palabra como desconectado de los demás, sino que veamos finalmente un solo hilo conductor, en este caso la historia de la redención a través de la persona de Cristo, explicado en los diversos textos que tenemos en la palabra. Tenemos distintos tipos de libros con distinta literatura, pero todos ellos nos hablan de la redención que tenemos en el Señor. Por lo tanto, ese desarrollo de la teología bíblica solamente se puede obtener si es que nosotros tenemos una responsable lectura diaria de la palabra. Entonces, la Biblia no es una serie de consejos de cómo hacer aquello
cómo hacer esto, sino que es una sola historia de redención, que es la que hallamos obviamente centrada en la persona de Jesús, en su obra, en su muerte y en su resurrección. Entonces, ¿cómo estudiar la Biblia? Bueno, ya hemos visto en extenso cómo estudiar un libro. De hecho, toda esta serie se ha centrado en eso, cómo estudiar la Biblia libro a libro. Pero también, profundizando, podemos estudiar la Biblia a través de un capítulo, a través de un versículo, e incluso escoger una palabra de un versículo. Entonces, ir profundizando cada vez más nuestro estudio de la palabra y al ir profundizando más podemos ser también más específicos y también al ser más específicos tener una mayor comprensión de la misma. Entonces vamos a centrarnos en en estos tres objetivos: estudiar un capítulo, un versículo y una palabra, porque el estudio de libro a libro ya lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo estudiar un capítulo, por ejemplo, de la Biblia? Vamos a partir desde arriba en este círculo en sentido horario. Primero debemos seleccionar un capítulo. Si estoy estudiando el libro de Romanos, voy a escoger el capítulo 5, voy a escoger el capítulo 12. Voy a leerlo varias veces y ojalá en distintas versiones. Debemos evaluar los contextos en los cuales se está desarrollando ese capítulo. Vamos a ver un ejemplo en Romanos capítulo 12 a continuación. Luego vamos a analizar el capítulo, vamos a hacerle preguntas a ese capítulo para poder ir concluyendo algunas ideas. Es necesario también resumir ese capítulo para luego hacer un bosquejo, un esqueleto de la estructura general del capítulo y luego extraer las aplicaciones que ese capítulo trae para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Entonces, evaluando contextos. Un ejemplo puede ser Romanos capítulo 12. Estoy estudiando este capítulo y el versículo 1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso dice el versículo 1. Entonces, como vemos, Pablo nos dice en primera instancia: así que, hermanos, es decir, considerando todo lo anterior que hemos dicho, os ruego entonces a través de la misericordia de Dios que se comporten de esta manera. Entonces, es necesario a la hora de colocarnos frente a este capítulo, analizar el contexto anterior y también el contexto posterior a este capítulo. Entonces, previamente, en el contexto anterior, Pablo está hablando de la obra salvadora del Señor. Del capítulo 1 al capítulo 11, está mostrándonos la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego nos muestra la respuesta que nosotros los creyentes debemos tener ante esta gracia redentora, ante esta gracia que el Señor ha puesto frente a nosotros. Cómo nosotros tenemos que vivir sabiendo la profundidad de estas riquezas de gloria que hemos recibido en Cristo. Y todo esto teniendo el contexto general del libro, que nos viene a hablar de la justificación por medio de la fe y también la enseñanza del Evangelio. Entonces, considerando estas tres cosas, es que nosotros podemos introducirnos al capítulo 12 del libro de Romanos. Preguntas que podemos hacerle a un capítulo. Hace poco nosotros ya venimos terminando de estudiar el capítulo 17 del libro de Juan en nuestra congregación, en IBGS. Entonces, el capítulo 17 del libro de Juan puede ser expuesto a algunas preguntas que nos pueden ayudar a poder dilucidar de forma más clara, de forma más esquemática, los aprendizajes que hemos obtenido a través de este capítulo. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es si ese capítulo contiene advertencias y promesas. Si analizamos el capítulo, quizás no vamos a encontrar advertencias de forma explícitas, pero sí muchas promesas, como que el Señor obviamente ruega por nosotros en aquel huerto, el huerto de Getsemaní, que seremos guardados en su nombre, que finalmente la salvación depende de su desempeño como hijo del Señor. Hay algunos versículos claves que podemos identificar en el capítulo 17 del libro de Juan. Por supuesto, el versículo 3, 9, 11 y 17 son versículos que de alguna forma son como marcadores que el propio Espíritu Santo dejó ahí para que nosotros podamos establecer en base a ellos, por ejemplo, nuestro propio bosquejo del capítulo. Son versículos que deben
ser probablemente analizados más a profundidad que el resto, que sin duda son palabra del Señor, pero que tampoco podemos negar la importancia que ellos tienen en el contexto mismo del capítulo. ¿Qué exhortaciones posee este capítulo de Juan 17 a mi vida? Bueno, hay varios, un llamado a la santidad, a guardar la unidad, a atesorar la palabra del Señor como la herencia misma del Señor a su pueblo. ¿Se introducen personajes importantes en ese capítulo? No, pero sin duda que hay muchos otros capítulos de la palabra donde yo puedo ir analizando esos patrones donde se van introduciendo personajes a la narración. ¿Hay ejemplos a imitar en este capítulo? Sin duda el ejemplo, perdona, a imitar es Jesucristo mismo, su persona, y a imitar obviamente también su oración. ¿Qué nos enseña el capítulo de Juan 17 sobre el pecado? ¿Algún pecado en particular que debemos evitar? Bueno, sin duda que uno de los pecados que de forma implícita habla este capítulo es el pecado de la división, relacionado también a la murmuración. Eh, el pecado a mellar aquella unidad que Cristo obtuvo por su sangre, cosa que es condenada de forma drástica en las epístolas, por ejemplo. Entonces, son pecados que podemos ir identificando, quizás no aparecen de forma tan explícita en algún capítulo, los pecados que debamos evitar, pero que al analizarlo, al estudiarlo en profundidad, podemos identificar. ¿Qué nos enseña Juan 17 con respecto a Cristo? Bueno, nos enseña de forma particular su autoridad, que Él es la fuente de vida eterna, conocerle a Él, conocer a Dios, es la fuente de vida eterna, que su desempeño, que su obra es finalmente la garantía de nuestra salvación. ¿Qué aporte hace el contenido de este capítulo de la historia de la redención? Nos muestra el rol del Padre, por ejemplo, en la redención, y el rol del Hijo, y cómo ellos interactúan con el Espíritu Santo para nuestra salvación. ¿Hay algún otro pasaje que contenga la misma enseñanza? Para ello es útil las referencias cruzadas, esas letritas que encontramos en medio de los versículos o al final de los versículos también, que nos llevan a otros pasajes de la Escritura para poder, obviamente, comprender con mayor profundidad y claridad la idea de los versículos. Y finalmente, una pregunta muy útil es, ¿de qué manera puedo aplicar este capítulo a mi vida y a mi familia? Es decir, cómo yo puedo contribuir de forma personal, por ejemplo, y con mi familia, a la santidad de mi vida y también de mi familia, de la iglesia. Cómo puedo aportar a la unidad de la congregación. De qué forma yo puedo contribuir a la unidad de mi congregación. Cómo yo puedo apreciar la palabra y que ella también sea apreciada por mi familia, y también cómo debe ser apreciada en mi vida. Todas esas conclusiones del capítulo 17 del libro de Juan que hemos estado estudiando, puedo obviamente condensarlas a través de estas preguntas. Entonces, el objetivo de este análisis es poder realizar un bosquejo del capítulo, es decir, un esqueleto del capítulo que resuma las enseñanzas primordiales del capítulo. Acá tenemos el ejemplo de Mateo 5, este capítulo que nos habla de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Versículo 1 al 2 podemos identificarlo como el Sermón del Monte. Del 3 al 16 se nos hablan de las bienaventuranzas de forma general. Luego, cómo Jesús interactúa con distintos elementos, con la ley y los profetas, con el odio, con el adulterio, con el juramento falso, con la venganza, y finalmente se nos muestra el amor verdadero y su recompensa. Entonces, al hacer el análisis con las preguntas previas, podemos finalmente desembocar, ¿cierto?, el capítulo, el resumen del capítulo a través de este esqueleto que es un bosquejo. Entonces, herramientas también que nos pueden ayudar para extraer aplicaciones, para ayudarnos en el estudio también, estudio mismo de un capítulo, es tener una Biblia como la Biblia de Estudio de Herencia Reformada, que al final de cada capítulo tiene la particularidad de dar aplicaciones para la vida familiar. También aplicaciones digitales como lo es Logos, que es esta cruz con la lupa, que es una herramienta muy, muy útil
para estudiar las Escrituras, y también todo comentario relacionado a algún libro de forma especial que nos pueda ayudar, como lo son, por ejemplo, los comentarios de William Hendrickson, que es un gran autor que tiene el Nuevo Testamento comentado en su totalidad y podemos extraer, ¿cierto?, muy buenas aplicaciones de los capítulos, de los libros del Nuevo Testamento en sus comentarios. Ahora, ¿cómo estudiar un versículo? El proceso es también bastante similar al de un capítulo. Seleccionar primeramente un versículo dentro de un capítulo que estemos estudiando, familiarizarnos con el contexto, que obviamente ya hemos venido estudiando sobre el libro, sobre el capítulo, leer el versículo en varias versiones, si es posible, analizarlo gramaticalmente, es decir, identificar cuáles son los verbos, los sustantivos, el sujeto, el predicado dentro del versículo, para que podamos entender cuál es la intención más profunda, obviamente, del autor al construirlo de esa manera. Hacerle preguntas al texto tal cual le hicimos al capítulo, encontrar referencias cruzadas, como ya mencionamos, estas letras que acompañan a los versículos que nos pueden ayudar a profundizar en otros pasajes de la Biblia sobre el mismo versículo. Y finalmente, parafrasear, es decir, decir con nuestras propias palabras el contenido de este versículo. Entonces vamos a mostrar algunos ejemplos de algunos versículos que son lamentablemente malamente usados en algunos contextos cristianos evangélicos y vamos a estar aplicando estos principios. Hechos 16, versículo 31 nos dice lo siguiente: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, este versículo muchas veces es utilizado para llegar a la conclusión de que si alguien llega a la fe en el Señor Jesucristo, necesariamente él y toda su casa también serán salvos. De hecho, muchas veces encontramos cuadritos que adornan el hogar con este pasaje. Ahora, ¿realmente este versículo nos está enseñando eso? Una promesa general para todo el pueblo de Dios de que si uno cree también va a ser salvo toda su casa. Bueno, primero tenemos que aproximarnos al contexto del pasaje. Recordemos que Pablo y Silas han sido arrestados, están en la cárcel y en la noche cantan himnos y hay un terremoto. Y el carcelero que cuidaba obviamente la cárcel se asusta porque piensa que los reos se han escapado, pero Pablo y Silas le dicen, no, no atentes contra tu vida. Él pensaba quitarse la vida porque pensaba que habían huido los reos. Recordemos que en este contexto, si huían estos reos, el juicio que iba en contra de ellos finalmente iba a recaer en el carcelero. Entonces, él temía por su vida y estaba tomando, en este caso, una decisión apresurada. Y Pablo y Silas le dicen, no, tranquilo, estamos todos aquí dentro. Y le predican el Evangelio. Y le dicen esta promesa, le anuncian esta promesa. Si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, lo que debemos comprender aquí es un principio también hermenéutico, un principio de interpretación, que es que las epístolas son las que interpretan los evangelios. Si bien el libro de Hechos no es un evangelio, ¿cierto? También forma parte de la obra que el Señor Jesucristo hace a través de su iglesia por medio del Espíritu Santo. Y obviamente todo lo que vemos ahí también debe ser interpretado a la luz de los libros que son, en este caso, más didácticos, que son las epístolas, las cuales nos enseñan, las cuales son comentarios de los evangelios y también del libro de Hechos. Entonces, como dice el siguiente autor, José Martínez, debemos considerar lo siguiente a la hora de interpretar un pasaje como este: la atribución de carácter normativo a un hecho determinado debe basarse en otros textos del Nuevo Testamento que la justifiquen. Por lo tanto, debemos decir que esta promesa que se le da de forma particular al carcelero no es algo normativo que encontramos en las epístolas de los apóstoles. Sin el debido apoyo del resto del Nuevo Testamento, no debe generalizarse ninguna experiencia personal o práctica eclesiástica y propugnar
su repetición como si fuese exigible a todo cristiano o a toda iglesia local. Ello sería una ligereza poco recomendable. Entonces yo no puedo aplicar este pasaje a mi vida o a la vida de un nuevo creyente, dándole esperanza de que si él cree por su creencia, por osmosis, los demás pertenecientes a su familia van a ser creyentes. No, tampoco debo decir que van a ser condenados por otra parte, sino que yo voy a orar por ellos, voy a presentarles el Evangelio para que obviamente lleguen a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo tomo los primeros libros de Hechos, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 5, al capítulo 6, yo no puedo esperar que mi iglesia local, por ejemplo, experimente todos esos sucesos que ellos experimentaron de forma histórica y de forma única en la historia de la redención. Entonces, debemos comprender que este pasaje no nos está enseñando en su contexto que si yo creo, necesariamente mi familia también va a llegar a ser creyente, que sin duda, hermanos, es un deseo y debe ser una oración en nuestros corazones. Pero si vamos al contexto más próximo, sigamos leyendo Hechos 16, versículos 32 y 33, y le hablaron la palabra del Señor, los apóstoles, perdón, en este caso Pablo, apóstol y Silas, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Entonces es importante observar que sí, su familia llegó a la fe, pero fue porque, como dice el pasaje, escucharon la palabra tanto el carcelero como todos los que estaban en su casa. Entonces, no llegaron a la fe porque simplemente se les dio una promesa, sino porque primero escucharon el Evangelio, tuvieron fe en Jesucristo y se arrepintieron de sus pecados. Por lo tanto, es muy importante a la hora de estudiar un versículo, estudiar en plenitud todo el contexto que le rodea y también aplicar estos principios para estudiar las Escrituras. Otro versículo que malamente ha sido utilizado, que es 1 Corintios capítulo 8, de versículo 1 al 3. Dice lo siguiente: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces este pasaje ha sido mal utilizado para colocar al amor como algo superior al conocimiento, como si estuvieran disociados. Y eso no es así. Eso no es algo que nosotros debamos exhortar o enseñar. Entonces, sacar este pasaje de su contexto obviamente es destructivo y nos lleva obviamente a un conocimiento que está errado. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, lamentablemente se disocia el conocimiento del amor, cuando ya hemos visto que el conocimiento verdadero es transformador y nos lleva a un amor más profundo por Dios, por su palabra y por su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender de este pasaje? ¿Qué es lo que nos dice finalmente Pablo en este pasaje? Lo primero que debemos es comprender es que la marca de un creyente verdadero es una vida transformada. Y eso se va a manifestar en fruto del Espíritu, en el desarrollo del fruto del Espíritu. Por lo tanto, un conocimiento verdadero lleva una vida verdadera, una vida transformada. El obtener conocimiento no es la meta, pero si yo quiero saber del Señor, saber más de Jesucristo, necesito conocimiento. No están disociados el uno del otro. Santiago 2:19 lo deja claro. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen un conocimiento, pero no es un conocimiento de Dios, pero no es un conocimiento transformador. Pero sin duda una vida transformada es fruto de también un conocimiento verdadero en la palabra del Señor. Entonces, algunas cosas que debemos dejar claro de este pasaje. ¿Qué es lo que no dice Pablo? Pablo no está diciendo que el conocimiento sea malo. De hecho, en el Antiguo Testamento hay muchas advertencias sobre la falta de conocimiento. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces, los israelitas estaban ofreciendo sacrificios, pero sin un razonamiento, sin un entendimiento pleno que debían tener de Dios mismo.
El Señor quería un sacrificio, una alabanza, una adoración integral que conllevaba tanto el entendimiento como también su propio espíritu. Entonces, hay advertencias claras sobre la falta de conocimiento. Entonces, no está apuntando Pablo a eso. De hecho, en Primera de Crónicas 12:32 se nos muestra cómo los hijos de Isaacar eran valorados por su conocimiento de los tiempos. Entonces, la Biblia valora el conocimiento. De hecho, el mismo apóstol Pablo era un hombre dotado con mucho conocimiento. En Hechos 17 se nos muestra cómo él manejaba la cultura de los griegos a través de la exposición de lo que los mismos poetas de la cultura decían. En el capítulo 21, verso 37, capítulo 26, verso 14, se nos muestra cómo Pablo manejaba distintos idiomas. Él sabía hacer tiendas, se manejaba en diferentes culturas, por lo tanto, Pablo apreciaba el conocimiento y lo aplicaba de una forma correcta en su vida. De hecho, él incentivó a otros a escudriñar las escrituras y elogió, por ejemplo, a los romanos por el conocimiento que tenían. Entonces, el problema no es el conocimiento no es malo en sí mismo, de hecho es algo bueno, pero que debe ser llevado con madurez en el contexto de la iglesia local, que eso es básicamente hacia lo que está apuntando Pablo, que el conocimiento no nos debe hacer superiores. Eso es lo que está diciendo Pablo en este pasaje. Recordemos que Corinto, ese es el contexto en el cual se desarrolla este pasaje, esta carta, era una iglesia propensa a división, era una iglesia con muchos problemas, con celos dentro de la misma, con problemas teológicos, con problemas prácticos, con problemas de amor entre los hermanos, con una falta de comprensión de muchas doctrinas. Por lo tanto, era una iglesia propensa a las divisiones. Entonces había un problema que no estaba claro dentro de la propia iglesia, que era lo sacrificado a los ídolos. Dentro de esta propia cultura, la carne barata era ofrecida a los ídolos con el propósito de purgar espíritus malignos que a través de la ingesta de estas carnes podían entrar en el ser humano. Eso era lo que se creía en esta cultura. Entonces, obviamente los carniceros que trabajaban vendiendo carne sacrificaban sus productos a los ídolos y luego los vendían en la carnicería. Obviamente, algunos cristianos de esta iglesia sabían que los ídolos son nada, es decir, los ídolos no tienen este poder purificador o consagrador de los alimentos porque son nada, no tienen poder. Entonces ya comprendían que era falso este hecho de que la carne debía ser purificada para poder ser comida y que finalmente esos ídolos no tenían ningún poder sobre esas carnes y que podían comer de esas carnes de forma libre, comprándola en la carnicería. Pero algunos hermanos no tenían este conocimiento, no sabían o aún entendían que si comían estos alimentos estaban siendo finalmente idólatras de estos dioses de esa época. Entonces no tenían una comprensión clara de estas dos cosas, no podían separarlas. Entonces estos hermanos que sí tenían este conocimiento se estaban sobreponiendo sobre estos hermanos que eran más débiles en la fe, que probablemente eran más inmaduros o estaban recién conociendo la fe y obviamente tropezaban al observar que sus hermanos más maduros comían de esta carne y ellos también podían hacerlo, pero pensando que estaban pecando delante del Señor. Entonces, aquí Pablo los confronta y les muestra que en lugar de llevar ese conocimiento de forma madura, se están envaneciendo y se están haciendo superiores a sus hermanos. Entonces, a eso se refiere en este caso el apóstol Pablo. Cuando ese conocimiento que hemos adquirido en la palabra, en lugar de edificar a los demás, realmente hace que nosotros nos pongamos por sobre ellos y nos hagamos superiores a nuestros hermanos. Finalmente, ¿cómo estudiar una palabra? Podemos estudiar un capítulo, un versículo, pero luego de estudiar un versículo podemos estudiar específicamente una palabra de un versículo. Y para ello, nuevamente, este círculo, que es muy parecido a los anteriores, en donde debemos seleccionar una palabra, su contexto, el significado de esa palabra, porque una palabra puede tener diferentes acepciones en la Biblia. Y
ver su utilización en otros lugares de ella, para luego ya parafrasear una definición propia, es decir, en nuestras propias palabras, darle significado a esa palabra. Entonces, vamos a ir a un ejemplo. Estamos nuevamente en el contexto de Romanos 3. Y escojo el versículo 28 para estudiarlo, que es un versículo muy interesante. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nos está mostrando que nuestra reconciliación con Dios es a través de la sola fe, sin las obras de la ley, la fe sola. Pero en nuestra búsqueda de pasajes en donde también se utiliza la palabra justificado, nos encontramos con Santiago 2, versículo 24. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si el significado, si la acepción es la misma en ambos pasajes, llegamos a la conclusión de que Pablo y Santiago se están contradiciendo. Pero obviamente, como ya vimos en uno de los principios para interpretar la Biblia, las escrituras no se contradicen, sino que se interpretan a sí mismas. Por lo tanto, nuestro estudio va a estar basado en la palabra justificado. Entonces, los significados que podemos hallar de la palabra justificado en la palabra son, primera acepción, restaurar a un estado de reconciliación con Dios a aquellos que se hallan bajo el juicio de su ley, que es básicamente la acepción que Pablo utiliza mucho en libros como Romanos, Efesios, Gálatas, donde trata de la salvación por medio de la fe. Pero también hay una segunda acepción que es demostrar o vindicar, que también es utilizada en las Escrituras. Entonces, es necesario que nosotros podamos dilucidar si el significado es teológico, es decir, el primer significado, que es con el cual se utiliza el término justificado en algún versículo, o es este término más práctico, que es demostrar o vindicar. Entonces vamos a un ejemplo. ¿Qué significa la palabra justificado en Lucas 7:35? Si vamos a Lucas 7:35, se nos dice lo siguiente: más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Que la sabiduría de los hijos de Dios, entonces, restaura la comunión que tienen con Dios. ¿Tiene esa facultad la sabiduría? Pues no, obviamente se está refiriendo a la primera acepción, a la utilización teológica de esta palabra, sino que más bien es la segunda, la utilización más práctica de esta palabra. Entonces, la frase, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos, quiere decir lo siguiente, que un acto sabio hecho por los hijos de Dios trae un buen fruto. Demuestra, nuevamente ahí la segunda acepción, demuestra un buen fruto. Entonces, vayamos a dilucidar estos pasajes. Concluimos, pues, que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley tiene relación con el primer significado, el significado teológico de la palabra. Ahora, Santiago 2:24 nos dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Debemos recurrir, obviamente, al contexto más inmediato de este pasaje y podemos ir al versículo 14 del mismo capítulo, que nos dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? Entonces, ¿qué está haciendo Santiago, el autor de este libro? Él lo que está haciendo es lo siguiente, mostrándonos que la fe es la que salva, sin duda. Somos salvos por la fe sola, pero la fe no viene sola, sino que viene acompañada de obras. Es decir, una fe verdadera se demuestra a través de un corazón, de una vida regenerada. Como decían los reformadores, sí, somos salvos por la sola fe, pero esa fe genuina viene acompañada de obras genuinas que el Señor ha puesto delante de nosotros. Por lo tanto, si nosotros ahora quisiéramos comprender más profundamente Santiago capítulo 2, versículo 14, obviamente el significado de la palabra justificado tiene relación a su sentido más práctico de la palabra justificado. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, finalmente una fe verdadera es demostrada
a través de obras que obviamente corroboran esta fe genuina. Entonces, ahí podemos ver que obviamente Pablo y Santiago no se están contradiciendo, sino que las obras están íntimamente conectadas con la fe verdadera. Y obviamente se descarta esta fe diabólica, ¿cierto?, de los demonios, que habíamos leído, por ejemplo, al principio, donde ellos creen y tiemblan, pero obviamente no tienen un corazón regenerado como sí lo tienen los salvos. Entonces debemos cuidarnos de esa fe de los demonios, de una fe que no produce verdaderas obras. Entonces, teniendo un programa como Logos, podemos ver las distintas acepciones que tiene la palabra justificado y comprender su utilización en diversos pasajes. En ese trozo azul, ese gran porcentaje, podemos ver cómo se utilizaba la palabra para hablar de justificado o de justificados, o de distintas acepciones que podemos ver en los distintos trozos, y obviamente esta herramienta es muy útil para poder comprender con mayor profundidad el significado de una palabra dentro de las escrituras. Conclusiones, para terminar. No es lo mismo leer las escrituras que estudiarlas, sin duda. Debemos destinar tiempo para leer la palabra, pero también tiempo para estudiarlas en profundidad, partiendo por un libro corto de la palabra y escogiendo un capítulo que quizás nos llamó la atención del libro, y a ir profundizando en los versículos y en las palabras que son utilizadas en el mismo texto. Para desarrollar la teología bíblica debemos leer nuestra Biblia a diario. Si nosotros queremos tener una comprensión plena de la totalidad de las escrituras, debemos leer la palabra de forma diaria. La pereza y falta de tiempo no son excusas para desarrollar esta tarea de estudiar la palabra. Y las herramientas para sistematizar nuestro estudio de las escrituras no son para aumentar nuestro orgullo, sino nuestro intelecto, sino para que nosotros nos insertemos en el camino a Emaús, donde el Señor les mostró a sus discípulos que todas ellas, todas las escrituras nos hablan de Él y su obra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Te pedimos que tu pueblo sea edificado a través de esta serie, a través de estas enseñanzas, y que por sobre todo, Señor, esta palabra sea aplicada a nuestro corazón, a nuestras vidas, a nuestras familias, y seamos, Señor, nuevamente exhortados por ella, y nuevamente, Señor, esa vida eterna sea atesorada en nuestros corazones, en la persona de Cristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.